La revista El Doctor en Casa presenta su programa Padres al Día, con la conducción del doctor Javier Leiro, con el patrocinio de Farmatitu, tu farmacia. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. SPS, Medicina Prepaga de Cooperativistas, es un servicio de Comesipar Limitada. Paracetamol Matidol, contra el dolor y la fiebre. Apracur, té caliente, te calma. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125. Con un comprimido al día, prevenís el infarto. ¿Cómo están? Bienvenidos, como siempre, a una nueva edición de Padres al Día, en esta que es la verdadera y la única escuela para padres que existe aquí en la televisión paraguaya. En el programa de hoy vamos a hablar de un tema que viene rondando por muchos consultorios de muchos psicólogos que hacemos psicología infantil y juvenil. Y este tema tiene que ver con gente cada vez más mayor. Hablamos de adultos jóvenes, en algunos casos ya adultos, que empiezan a recurrir al psicólogo infanto-juvenil. Entonces aquí viene una gran interrogante. ¿Por qué algunos adultos van al psicólogo infanto-juvenil? Yo les tiro el siguiente dato. En los años 80, el psicólogo Dan Keeley observó que algunos de sus pacientes se negaban a aceptar las responsabilidades implícitas a la edad adulta, agrupando los comportamientos que estos presentaban bajo el nombre de síndrome de Peter Pan. Es decir, con este nombre tan simpático de Peter Pan, vamos a dar inicio al programa y explicar un poquitito en qué consiste estas irresponsabilidades a que se refería Dan Keeley, agrupándolas bajo el nombre de Peter Pan. Bueno, a la gente que se está enganchando al programa de hoy, les quiero comentarles que vamos a hablar de un tema que tiene un nombre simpático, pero que realmente es un tema profundo. Y entonces, para iniciar el tema, voy a dar la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, que es Romina Geli. ¿Qué tal, Romina? ¿Cómo estás? Buenos días, Javier. Siempre encantada de estar contigo. Bueno, feliz también de tenerte en el programa, Romina, y de exprimirte un poco en tus conocimientos para hablar del tema del síndrome de Peter Pan. Sí. Entonces, aunque el nombre es un poco simpático, ¿qué es el síndrome de Peter Pan? El síndrome de Peter Pan para los hombres y de Wendy para las mujeres. Ah, ese no sabía. Es así, es el complejo de Wendy para las mujeres y el síndrome de Peter Pan para los hombres. Primero que nada, que todavía no está reconocido como una patología con ese nombre por el DSM. Todavía no. Pero sí ya hay tratamientos, ya hay... el DSM, para la gente que nos ve, es... el Manual de Diagnóstico de Trastornos Mentales. Exactamente. Que en su 5ª edición. O sea que todavía no está estandarizado, pero desde 1983, como bien dijiste, se habla de esta problemática y tiene que ver con los seres humanos que se niegan a crecer. ¿Por qué esto tiene que ver con la paternidad? Porque son los padres los encargados de darle las herramientas a sus hijos para que el día de mañana rompan el cascarón y se vuelvan adultos. Y también lo que pasa es que el individuo que se niega a crecer está muy enojado con esa infancia. Todavía tiene muy presente los rayes de la infancia. Cuando decimos se niega a crecer, sí, nos estamos refiriendo no a un crecimiento físico, ¿verdad? Nos estamos refiriendo a un crecimiento madurativo. A una maduración psicológica, exactamente, a que nivel tiene que afectiva. Ver con asumir responsabilidades, que tiene que ver con esa maduración afectiva que hacías. Con generar nuevos vínculos, con poder construir una familia propia, con poder solidificarse dentro de un trabajo
con poder ser auténtico consigo mismo, con tener una buena relación consigo mismo, lo más sana y auténtica posible. Claro. Sí. Y la gente que se engancha o tiene este tipo de síndrome, entonces es gente que en la vida particular, ¿qué le sucede? Tienen miedo. La verdad es que tienen mucha inseguridad y mucho miedo de dejar su vida de adolescente para convertirse en un adulto. Tienen muchísimo miedo de hacerse cargo de su vida. Tienen muchísimo miedo de tomar decisiones. Pero como ni siquiera él mismo sabe que lo que tiene es miedo, se enoja, grita. Entonces los adultos lo vemos como personas irresponsables, viviendo una vida tal vez adolescente, sin asumir compromisos, sin asumir responsabilidades, sin trabajar muchas veces, sin querer estudiar en otras oportunidades, tomando un poco la vida en chiste de alguna forma, ¿verdad? Esas un poco son algunas características. Sí, sobre todo pasa por el no hacerse cargo, a cada acción una reacción. Cada decisión que uno toma va a tener que pagar una consecuencia y va a tener un premio. Entonces el inmaduro lo que hace es agarrar el premio y negar lo que tiene que hacer, negar la reacción. Que es una conducta muy propiamente infantil, digamos, ¿verdad? Es de un niño todavía. Y de repente tenemos gente de 30 años que sigue siendo así. Gente de 40 años que sigue siendo así. Y lo sabemos todo en la sociedad con solo salir a la calle. Romina, ¿y te parece que nuestra sociedad está, no sé si favoreciendo este tipo de conductas, pero sí que se nota de que hay un crecimiento de esta población, ¿verdad? ¿No? ¿A qué puede ser eso? ¿Qué explicaciones podemos ir dando? Mira, más allá de la psicología te da una opinión como Romina. Y me parece que la sociedad paraguaya es una sociedad carente de imágenes paternas. Tenemos la imagen paternal vacía. Entonces, ¿quién es el padre en la vida de un niño? Un niño que después va a ser un adulto, ¿no? El padre es quien da el legado, quien da los límites, que pone las leyes. Y eso no hay en nuestra sociedad. O si hay, está desdibujada, está muy desdibujada. No, las leyes no están claras. Nosotros nos manejamos con el qué me importa. Yo vengo a hacer porque yo quiero hacer y porque a mí se me canta y lo voy a hacer. Sin medir en las consecuencias si estoy lastimando al otro, qué siente el otro. Tendemos a creer que, y me pone muy triste hablar de estas cosas, pero es así, tendemos a creer que mi dolor es más grande que el dolor que cualquier otro y por eso yo tengo justificado mi accionar infantil. Cuando no es así. Mi dolor es tan importante como tu dolor y como el dolor de la gente que nos está viendo. Todos los dolores son iguales. Claro. La imagen de mujer sí que tiene un rol más protagónico tal vez en nuestra sociedad, ¿verdad? La imagen de mujer de madre, te voy a decir, ¿verdad? Y la del padre como que está más desdibujada entonces. Sí, yo creo que tiene que ver con que a nivel estadístico hay más mujeres que hombres. De siempre. Este es un problema que venimos trayendo de las guerras. ¿Sí? Luego vino la dictadura, que fue como un gran padre que nos dijo qué hacer, qué no hacer y nos regló durante muchísimos años. Se fue eso y ahora estamos en ¿y qué somos? ¿Y cómo nos ordenamos? ¿Y qué consecuencias tiene el síndrome de Peter Pan para la gente que lo padece? Le duele mucho y no sabe por qué le duele. Le duele ese miedo que tiene a crecer. Crecer es romper el cascarón. Es aprender a volar, es de tirarse a la pileta y nadar. Y a todos nos Independizarse. dolió. Independizarse. Mira, una persona con síndrome de Peter Pan, por ejemplo, puede ser un mujeriego que nunca puede solidificar una pareja. ¿Sí? Puede ser un O sea, hay muchos mujeriegos que pueden tener el síndrome de Peter Pan. Por ejemplo, pero sí, claro que sí. O mucha gente inestable laboralmente que probablemente tengan el síndrome de Peter Pan. Exacto, que tengan un problema de maduración, que le falta un golpe de horno, digo yo. Me gusta el término. Es como un golpe de horno para darse cuenta de que ya está. Hay que despedirse como proceso de la adolescencia y de la infancia. Y esa despedida pasa básicamente por el poder perdonar la crianza que tuvimos, las heridas que creemos que nos hicieron nuestros padres, y poder liberarse de eso.
y decidir ser padre a pesar de que vos no tuviste los mejores padres del mundo. Seguir con la cadena evolutiva sin resentimiento, poder entender que el amor que recibiste en la infancia fue el amor que recibiste en la infancia y ya está. Que es una etapa pasada, despedirse del cuerpo infantil, del cuerpo adolescente, que Bueno, llegó el momento de asumir. pero te voy a volver a hacer la pregunta, a lo mejor no Decime. quedó un poquito claro. Con esa persona que tiene el síndrome de Peter Pan y que le cuesta este tipo de situaciones, ¿qué le puede suceder en su vida futura? Es decir, puede ser una persona que nunca consiga crear relaciones, por ejemplo, interpersonales, que nunca pueda mantenerse estable en un ambiente laboral, que nunca y llegar a una frustración futura, ¿verdad? O sea, esa es un poquitito la... La frustración se vive desde ya, desde el momento que nos estamos asumiendo algo, nos frustramos. Cuando no nos hacemos cargo, nos frustramos. Cuando negamos que hay un dolor, nos frustramos. Quiero dejar claro que la persona que sufre de esta inmadurez emocional, sufre. Está bien que no se hace cargo, está bien que... Porque uno lo que siente frente a una Sí. situación de este tipo, Sí. tal vez yo como papá me planteo o como persona adulta, uno le genera mucho rencor, mucha rabia. O sea, una persona que no se hace responsable de sus actos o que no toma en serio lo que tiene que tomar, lo que te genera es rabia. Te dice, ahora, pucha, Claro. yo me estoy rompiendo, estoy haciendo todo lo que puedo y vos tomás en chiste o tomás Sí. en joda, ¿verdad? Sí. La situación. Entonces, genera bastante bronca esa situación, ¿verdad? Y uno piensa como adulto, pues te me está tomando el pelo, se está riendo de mí, se está queriendo aprovechar, ¿verdad? Entonces Exacto. ahí traigo a colación lo que vos decías antes, que la persona que sí tiene este síndrome sufre también, no es que está todo 10 puntos. Sufre, y lo que pasa es que las etiquetas pues no están claras. A veces el sufrimiento no se expresa con llanto, a veces el sufrimiento se expresa con gritos, con ira, con yo tengo más la razón que vos, con humillar al otro. La persona que siente que tiene que humillar a otro para nivelarse, también la está pasando mal, también está sufriendo. Y coincido contigo, es muy difícil tener empatía con una persona que genera rencor. Por eso es importante darle las herramientas a nuestros hijos desde el día que nacen, en su crianza, permitir que se frustren, permitir que se caigan y que les duela, Y que se levante. y que se levanten, y no hacer todo por ellos. Ahora se da un proceso, Romina, que seguramente vos también te das cuenta desde consultorio, que es lo que yo mencionaba en el inicio del programa, ¿verdad? Muchos de estos jóvenes y adultos, ¿verdad?, están empezando a acudir a las consultas de psicología justamente porque no consiguen ni formar pareja, ni mantener una relación estable, ni mantenerse en una actividad determinada, ¿verdad? Entonces, ahora que lo psicológico está vez más abierto y estamos llegando a muchos más lugares que antes, esta gente está acudiendo al consultorio, cosa que antes no había, ¿verdad? Antes, evidentemente, tal vez pasaba, no sé, tenía que pasar muchísimos años y venía de adulto o ya no venía nunca más, ¿verdad? Sin embargo, ahora acude algunas veces a pedido mismo de ellos mismos, gente de 30, 35 años que viene y pregunta, bueno, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Por qué yo no consigo mantener una relación de este tipo? Sí. ¿Verdad? Y es bueno que sea a partir de ellos, porque si es a partir de ellos podemos hacer algo. Claro, a veces es a partir de sus propios padres también, ¿verdad? También sucede ambas cosas, Lo cual ¿verdad? sigue agravando la situación cuando es a partir de los padres, porque otra vez los padres haciendo por los hijos. Cuando lo que los padres tienen que enseñar es a valerse por sí mismos, porque los padres no son eternos. Entonces lo sano desde el punto de vista emocional es darle las herramientas al niño para que en su adultez pueda ejercer la libertad con límites. Bueno, interesante. Estoy anotando acá algunas cosas porque después te voy a preguntar. Dale. Y a ustedes les pido que permanezcan ahí pegados al televisor porque enseguida continuamos con Romina Yeli, que nos está hablando justamente del síndrome de Peter Pan. Bueno, y siguiendo con el programa, estuvimos hablando bastante de lo que es el síndrome de Peter Pan y estuvimos hablando con Romina, nos contaba un poquitito cómo sucede esto, pero para que quede más gráficamente hablando, les voy a pedir a la producción que nos ponga un material grabado que nos explica justamente las causas de este síndrome. Causas del síndrome de Peter Pan.
puede ser consecuencia de múltiples factores, rasgos de personalidad, estilos de afrontamiento de los problemas, etc. De todos ellos, el más importante tiene que ver con la infancia. Una infancia excesivamente feliz que el paciente puede llegar a idealizar, o bien una infancia completamente infeliz carente de afecto. Por otro lado, la mayoría de los estudios sostienen que es frecuente en casos en que no ha existido un aporte afectivo estable. La educación ha sido demasiado permisiva o ha existido déficit escolar. Bueno, muchas cosas nos decía este material y quiero hacer hincapié en el tema de la infancia. Me gustaría que me vuelvas a explicar un poquitito de qué manera influye una infancia excesivamente feliz, como decía este material, o también con sus dificultades emocionales. Son los dos extremos, o una infancia demasiado feliz. Del cual yo no me quiero desprender más, ¿verdad? Sí, mi lugar feliz, ahí nomás yo quiero vivir. No estoy dispuesto a ver qué va a pasar en el futuro, quiero volver a mi infancia, ahí nomás quiero estar. Y la otra cara son los niños que pronto tienen que madurar, que también los tenemos y mucho. Claro. Con las inundaciones ahora muchos chicos chiquitos tienen que salir a buscar plata para la comida. Sí. No, te decía que tengo un caso, un paciente, justamente un muchacho adolescente de 14 años que me dice, yo no quiero crecer, doctor, yo quiero quedarme así como estoy, no quiero ser más grande, quiero seguir en el colegio, quiero tener mis compañeros, quiero hacer deporte, quiero hacer todo lo que yo hago ahora, pero yo no quiero ser grande. ¿Y qué es lo que no querés hacer?, le pregunté. Y me dijo, yo no quiero tener novia, yo no quiero trabajar, yo no quiero tener una familia, yo quiero seguir así como estoy, ¿verdad? Entonces, ¿podríamos hablar de ese caso como un síndrome de Peter Pan con esas características? ¿Cuántos años tiene? 14 años. No, todavía no, porque es normal que a los 14 años tenga resistencia y no quiera crecer, le falta todavía la adolescencia. No, estamos hablando en este trastorno ya de gente que está cercana a los 30, inclusive a los 40, que sigue viviendo con mamá. Mamá sigue lavando la ropa, sigue poniéndole la comida, sigue sacándole la comida. Es tratado como un niño de 7 años cuando ya no lo es. Bueno, ¿y hasta qué punto la sociedad influye, Romina? Porque nuestra sociedad pues no es precisamente... yo creo que ahora con el cambio y con muchas cosas que han venido, los papás somos muy sobreprotectores de alguna forma, ¿verdad? Sí. Damos a nuestros hijos de repente muchas cosas, a veces demasiadas cosas, ¿verdad? Y nos olvidamos de uno de los pilares muy importantes que es fomentar la independencia. Entonces, le tenemos todavía siempre bajo el brazo, le cuidamos en exceso, le compramos esto, le damos lo otro y no le queremos dejar de que él se abra camino bajo pretexto de que no queremos que se golpee o no queremos que le suceda algo o no queremos que sufra lo que nosotros sufrimos. O a veces para que no hinche también. O a veces para que no hinche. Claro, voy a hacer yo nomás porque si voy a hacer va a ser un lío y mejor hago yo, dice mamá. Entonces se sostiene un orden. Tenemos que perderle el miedo a eso. Los niños tienen que interaccionar. Tienen que... Pero nuestra sociedad estimula eso que yo estoy diciendo. Puede en un punto que sí. También estamos viviendo tiempos de mucha inseguridad. Es una realidad. No es una idea, no es una sensación. Estamos viviendo tiempos de mucha inseguridad. Porque yo me acuerdo antes, o sea, y vamos rememorando un poco a la antigüedad, te voy a decir, porque yo ya soy viejo. Al siglo pasado. Al siglo pasado, donde básicamente uno como niño se desenvolvía solo, ¿verdad? Iba a los lugares caminando, vivía jugando en la calle, los amigos eran los del barrio, y nadie te preparaba prácticamente nada. Uno se encargaba de preparar todo, preparar el desayuno, preparaba la mochila, los libros, ¿verdad? Estudiábamos solos, con alguna cosa puntual de ayuda, ¿verdad? Hoy por hoy nadie sale a jugar a la calle, nadie se va solo a los lugares, nos llevan, nos traen, nos buscan, nos preparan la mochila, nos ponen profesora particular. La profesora particular es durante todo el año. Y entonces, con ese modelo educativo yo creo que no estamos fomentando el tema de la independencia. O sea, siempre tenemos el bastoncito
que nos acompaña y bueno, con el bastón y con el bastón. Y muchos chicos se acostumbran al bastón. El bastón es cómodo, el bastón sirve. Después llega a la universidad, yo tengo casos, por ejemplo, en un consultorio de chicos ya universitarios que tienen profesora particular, por ejemplo, ¿verdad? ¿Y por qué tenés profesora particular? Y bueno, porque yo en la universidad, en el colegio tuve profesora particular desde primer grado, ¿verdad? Y entonces yo sigo con profesora particular. Y entonces nuestra sociedad no es que estimula tanto de que el joven pueda empezar a desenvolverse de manera espontánea y independiente. Nuestra sociedad, y también tenemos otro foco, la tecnología. La tecnología vino y nos invadió a todos, a padres, a chicos, a los que están por nacer, a la gente grande, a todos nos invadió. ¿Y qué pasa con la tecnología? Que los chicos, bien, como estás describiendo perfecto, están en la casa encerrados jugando Play. Y eso genera apatía. Entonces vos te chocas con que veo un consultorio, chicos de 15, 16, 17 años, no saben que van a estudiar, no saben que no les interesa viajar, no les interesa nada. Vos le decís, pero vas a aprender a manejar, no me interesa. Pero vas a aprender otra cosa, no me interesa. Lo único que quieren es seguir en esta jaula jugando Play. ¿Y la responsabilidad de los padres ahí en esa situación cuál es? Conectar a los hijos con la vida. Salir en familia más. Hacer actividades en familia los domingos, cuando hay tiempo. Aunque sea comer juntos. ¿Cuántas son las familias que hoy se sientan a la mesa a comer en familia, una vez al día por lo menos? Y se perdió la costumbre. Se perdió la costumbre. Cambiaron los ritmos también. Es cierto que ahora se trabaja muchísimo, los horarios son diferentes. Antes había siempre la pausa del mediodía, ahora eso no existe más. No, pero en la cena. Y a eso me refiero con el tema del padre, de la figura del padre. ¿Quién es el padre desde el punto de vista psicológico? El que viene a poner un orden en la familia, la ley de esa familia. En otros tiempos, cuando el padre decía ahora se come, todos se sentaban y comían. Hoy eso no existe. Hoy los hijos controlan a los padres. Hoy los hijos chantajean a los padres, manipulan a los padres. Y los padres temerosos, ¿qué hago con mi hijo? Cuando uno es el adulto, uno es el que tiene que responsabilizarse de su vida, hacerse cargo de su vida y bien o mal, a partir de ahí, darle delineamientos a los chicos, que saben menos que uno. Yo una vez escuché en un aula, viene una madre y le dice al chiquito de 5 años, ¿qué querés comer? Y le digo yo, pero ¿cómo que querés comer? Tiene 5 años. Dale la comida, no le preguntes qué quiere, porque tiene 5 años, no sabe nada todavía de la vida, del planeta, de la comida hindú, mexicana, del arroz, prepararle la comida y dásela. Yo creo que hay que empezar a veces los padres tenemos, me incluyo, también tenemos miedo, sí. ¿Verdad? Tenemos miedo al sentido de que ahora todo hay que preguntar, como parece que todos tenemos una obligación de consultar todo lo que hacemos, ¿verdad? Y entonces por eso es la pregunta, ¿qué querés comer? ¿Qué querés hacer? ¿Dónde te querés ir? Y nosotros somos como proveedores de esa situación. Vos fíjate, Javier, que eso tiene que ver con el propio trauma del padre. A mí no me preguntaron lo que yo quería, por eso ahora a mi hijo le voy a preguntar lo que ellos quieren. Y ninguna de las dos cosas funciona. La verdad, la idea en la vida es ir por el medio, no por los extremos. No le puedes preguntar a un chico de 5 años o de 3 años qué querés comer. Tenés que darle nomás la comida. Y después, cuando sea más grande, ya haya probado más cosas, va a poder elegir qué quiere comer. Ya. Pero chiquitito, no. Romina, y volviendo un poco a la gente con este síndrome, ya quiero ir un poco desde el punto de vista terapéutico, ¿verdad? Una persona que va a consultorio y que te dice, yo tengo esta dificultad. ¿Qué se tendría que hacer con ese individuo? Primero hay que evaluar si lo que dice el paciente es lo que encuentra el psicólogo. Primero eso, porque bien sabes, Javier, que se dice que el único negocio donde el cliente siempre está equivocado es en la psicología. Tenemos que evaluar y ver si estamos de acuerdo. A partir de ahí... Desde el punto, imaginémonos de que sí que tiene, sí. de que tiene un trastorno de esta situación, ¿verdad? Sí. ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Tendría que hacer terapia? Psicoterapia. 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 ¿Verdad? Hay
arreglarlo a través de la psicoterapia. Y es trabajable estos aspectos, son trabajables estos aspectos. Es sumamente trabajable, es sumamente trabajable. Otra cosita que quería acotar, antes de que nos vayamos mucho de esto, es que el problema es que hay padres de chicos chiquitos con síndrome de Peter Pan. Entonces estamos encontrándonos con gente de 30 años, padres de niños de 5, 6, 7 años, que no se hacen cargo y vienen los abuelos a hacerse cargo otra vez de este chiquito. Me parece que ahí está el gran riesgo del síndrome de Peter Pan. Sí, cuando decías hay padres que traen a sus hijos, yo me acordaba también de una situación muy particular de un papá de unos 50 años que se iba con su hijo de 18 a farrear, por ejemplo, ¿verdad? Claro. Y se iban juntos. Claro. El papá estaba separado también, una situación bastante particular, pero se iba con su hijo a los mismos lugares que se iba el hijo de 18. Y vestido de la misma manera que se iba el hijo de 18. Y hacía las mismas cosas que hacía el hijo de 18. ¿Verdad? Entonces, el tema de los roles estaba completamente tergiversado ahí, ¿verdad? Y bueno, uno sabía muchas veces, si no le miraba la cara, quién era el papá y quién era el hijo, ¿verdad? Estaba muy mezclado. Yo no estoy de acuerdo con esas decisiones. A mí me parece que no, que los hijos pueden tener millones de amigos, pero tienen 2 padres. Y los padres son los encargados de mostrarle a ese ser humano de qué se trata la vida. Por eso es que los roles tienen que estar claros, definidos, establecidos. Me dicen mucho en consultorio esta cuestión de mi mamá es esto, mi mamá es aquello, mi mamá es lo otro. Entonces les digo, me dice una paciente, estoy cansada de hablar de mi mamá. Todas las sesiones que vienen tengo que venir hablando de mi mamá. Entonces le digo yo, me dice, mi mamá es la gran culpable de todo. Y le digo, por supuesto que es la que te dio la vida. Es la gran culpable de todo. Y porque te dio la vida. Es la persona que hizo posible que puedas sentir todo lo demás. Estás vivo, sentís porque estás vivo, te duele porque estás vivo. Y quien te dio esa vida fue mamá. Mira lo que te dio. Y porque te dio eso, es la única autorizada para traumarte. Pero está en vos. la única el hacer lo que quieras. Claro, también, claro. El libre albedrío. Bueno, muy interesante. Tenemos que ir a un corte, después estamos en el último bloque ya en compañía de Romina Geli hablando del síndrome de Peter Pan. Bueno, como nos gusta mucho graficar lo que estamos hablando en el programa, ahora vamos a tirar un BTR, un nuevo material grabado que nos va a hablar de las consecuencias del síndrome de Peter Pan para que ustedes tengan algo bien clarito de todo lo conversado anteriormente. Consecuencias del síndrome de Peter Pan. A nivel emocional, son frecuentes los niveles de ansiedad elevados y de tristeza, pudiendo adoptar estos últimos la forma de depresión cuando no son tratados. Al mismo tiempo, la persona se siente poco realizada en su vida, ya que al no asumir responsabilidades, le hace también no disfrutar de los retos, lo que indudablemente repercute en sus niveles de autoestima. No, yo me reía de un poco de uno de los dibujos bastante simpático, pero yendo a la parte más seria, se puede llegar a la depresión, dice. Sí, porque te digo, sufren mucho. Bastante importante. Sí. Bueno, vamos a ver el siguiente material que nos habla ahora sí de la parte ya más preventiva. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar? Prevención del síndrome. Prevención del síndrome de Peter Pan. Debido a que la primera causa reside en el estilo educativo recibido en la infancia, los adultos que rodean al niño, especialmente los padres, son los principales agentes preventivos de este problema. Los niños deben también aprender a asumir responsabilidades ajustadas a su edad. Muchos padres evitan esto pensando que su hijo será más feliz si la vida le resulta más cómoda. Por otro lado, un estilo educativo hostil, rígido y con carencias afectivas importantes también podría predisponer al padecimiento del síndrome. Por lo tanto, el éxito de su prevención reside en educar de una manera en la que el amor incondicional se combine con unas pautas de responsabilidades propias de la edad.
cosa que me llamó la atención de esto que vimos ahora es justamente cuando hace que los padres a veces queremos dar como de excesiva responsabilidad también, ¿verdad? El síndrome nos habla justamente de lo contrario, ¿verdad? Pero poniendo un poco de la otra cara de la moneda, hay muchos papás que con hijos todavía chicos le quieren dar mucha responsabilidad, ¿verdad? A los 14, a los 13, a los 12, le dan responsabilidades para las cuales todavía no están preparados. Y esto se convierte en un problema también. O para las que no se hicieron camino antes. El manejo del dinero, por ejemplo. No se trabajó el manejo del dinero antes y llegan a esa edad y como que tenés que ahorrar o tenés que juntar tu dinero o manejar mejor el dinero cuando el chico toca el dinero por primera vez a los 14 años. No, hay varios ejemplos que podemos poner. Uno de ellos también es el tema del conducir, ¿verdad? También. Te dejo el auto a los 16, yo sé que vos sos responsable, que ya vas a saber, qué sé yo, ¿verdad? Y le estamos dando una responsabilidad para la cual todavía no está preparado, ¿verdad? Sí. O en el tema de la sexualidad, o en el tema tal vez incluso de los estudios, ¿verdad? A veces tendemos a esa, que es el otro lado de lo que estábamos hablando, ¿verdad? Pero a veces se tiende a eso. Bueno, ahora tenemos las llamadas, la gente que nos ha escrito. Yo siempre les quiero recordar que los programas de Padres a Día se hacen muchísimo a través de las llamadas que ustedes realizan y de los mensajes que nos van dejando. Entonces, para este tema de Peter Pan, nos han llegado 2 preguntas. Una de ellas viene de Daniela, de acá de Asunción, que dice lo siguiente. Mi pareja tiene el síndrome de Peter Pan, trato de ayudarlo, le envío links con información, le recomendé una terapia a la que fue, pero abandonó. ¿Qué hago? Buscarse una pareja nueva. Sería una buena solución, ¿verdad? Pero lo que pasa es que en todo problema psicológico que ya tiene que ver con la adultez, cuando la persona tiene más de 18 años, tiene que haber un clic interno. La persona no se tiene que sentir conforme con su vida, entonces busca terapia. Pero no está bueno ir a terapia porque la pareja dice, o porque uno está en un ultimátum, o porque voy a terapia o me deja fulanito. No funciona así. Cuando es así no funciona. No funciona. Romina, cuando uno viene obligado. No funciona. No funciona porque se parte de la negación del conflicto. Yo no tengo nada, ella es la loca. Entonces, es muy difícil así. Cada persona tiene que hacerse cargo de su vida. Si Daniela no es feliz en esta situación, tiene que ir a buscar su felicidad. Pero no tiene que hacerle cambiar al otro, porque a lo mejor el otro está bien así. Y cuando, a pesar de que no es consciente de que necesita ayuda, el psicólogo también no puede influir un poquitito en tratar de cambiar su percepción. Las primeras consultas, digamos, cuando viene, ¿verdad? Pero te dice, no, yo vengo obligado porque Daniela me está enviando acá, ¿verdad? Sí. Y entonces, ¿y por qué te envía? Y porque soy irresponsable. Sí. Entonces, hacemos un análisis un poquitito. Vamos a hablar un poco de qué lo haces, qué trabajas, ¿verdad? Y hacemos un análisis de su situación y tal vez, es una posibilidad, podemos hacer que esa persona tome una conciencia distinta. No me dice acá, pero yo insisto, a lo mejor podemos hacer que la persona tenga un pensamiento diferente a raíz de la conversación primaria que tuvo con nosotros. La esperanza es lo último que hay que perder. Pero yo hace 10 años que hago esto y ya no creo en eso. O sea que cuando el adulto no viene por propia voluntad... Tiene que venir por propia voluntad, o si no es una pérdida de tiempo para todos. La persona tiene que estar... Por eso es tan importante la crianza del chico. Criarlo con responsabilidad, con posibilidad de que se frustre. Por eso es importante estos espacios, estos programas, para que los padres tomen conciencia de qué tipo de ser humano están criando. Porque una vez que la persona llega a la adultez cronológica, ya está. Ya debería de volar. Ya debería de hacerse cargo de sus cosas. Porque si otra vez la pareja viene a responsabilizarse de lo que le pasa, es más de lo mismo. Bueno, vamos a hacer una última pregunta. Tenemos la última pregunta que nos dice Liliana, que nos escribe desde Cacupé. Dice, ¿cómo afecta a los hijos un padre con síndrome de Peter Pan? Qué linda pregunta. Qué Vamos linda para el final pregunta. la última. Sí, y la más linda, te diré. Influye mucho porque estamos hablando de un padre que no es responsable, que siente mucho dolor,
que no sabe qué es dolor, entonces grita todo el tiempo, que no sabe qué hacer con su vida, que no tiene claro sus límites y traspasa todo eso a un chico chiquito que tiene menos herramientas que él todavía para enfrentar la vida. Y sí, es muy perturbador. O sea que los hijos pueden aprender conductas desadaptativas. Desadaptativas, sí. Porque se ven reflejados en su padre y imitan el comportamiento que están viendo. Ese comportamiento que ya es desadaptativo. Claro, imitan un comportamiento desadaptativo y lo asumen como algo normal. Como algo que tendría que ser, ¿verdad? Exacto. O sea que es realmente nefasto sería. Es nefasto, es nefasto. Es nefasto, por eso es importante que cada padre que esté viendo nuestro programa hoy se pregunte qué tipo de hijo quiero, qué tipo de hijo quiero para el mundo, para los demás, para que se conecte con esta sociedad. ¿Qué tipo de ser humano estoy formando? Es una pregunta muy interesante. O sea, realmente qué tipo de hijo quiero tendría que ser la pregunta que nos tendríamos que formular no cuando tiene 18 años, ¿verdad? Sino cuando nace, ¿verdad? Porque la educación va desde la panza, podríamos decir, casi en adelante, y poder llegar después a una edad en la cual la persona tenga esa libertad, tenga esa capacidad de desenvolverse en la vida de la mejor manera posible. Es así, Javier. La crianza empieza en el momento de la concepción. Bueno, te quiero agradecer, Romina, haber estado en el programa. Realmente creo que estuvo bastante interesante. Y me imagino que los padres que nos vieron, que estuvieron presentes durante este programa de hoy, por lo menos la esperanza que tengo es que, bueno, digan, vamos a hacer un autoanálisis de cómo estamos, de realmente cuáles son las enseñanzas que estoy dejando para mi hijo y para las futuras generaciones. Exacto. Y si tengo algo que cambiar, hoy es el primer día. Siempre es el primer día. Bueno. Hay que mirar adelante. Muchas gracias, Bueno, Javier. Y con eso les quiero dejar. Vamos a las conclusiones del programa después de un instante más. Bueno, para la conclusión del programa de hoy tengo varias cosas que decirles y quiero hacer un recuento un poquito breve de todo lo que conversamos con Romina Yeli en el programa. En primer lugar es que les quiero recordar que el síndrome de Peter Pan se manifiesta en adultos como comportamientos faltos de responsabilidad, con dificultades en las relaciones interpersonales, con las dificultades en terminar algo que uno inicia, etcétera, 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 que podríamos decir como una dificultad madurativa del ser humano. Personas, adultos mayores que viven y trabajan o actúan como si tuvieran edad adolescente o una edad de la juventud. Entonces aparecen irresponsabilidades, aparecen dificultades en las consecuencias, no prevén las consecuencias de las cosas que pueden suceder, ¿verdad? Entonces, en el fondo, son adultos que viven como jóvenes. Esto, como decía Romina, está influenciado por una infancia probablemente con algunos problemas, ¿verdad? Ya sea una infancia donde fue todo tan lindo, tan color de rosa que este adulto no quiere desprenderse, una infancia tal vez inclusive plagada de problemas donde le ha dejado una secuela importante, una dificultad o una complicada interrelación con sus padres y con su madre. Y entonces las consecuencias que trae el síndrome de Peter Pan para una persona, como decía Romina Yeli, es dificultades en la autoaceptación de sí mismo y puede llevar inclusive hasta problemas depresivos, problemas de ansiedad, el no sentirse bien, el sentirse angustiado por la situación. Son una cantidad de síntomas que pueden aparecer en la persona que tiene este síndrome de Peter Pan. También algo que quiero hacer hincapié importante es que las consecuencias en los hijos son consecuencias hasta podríamos decir dramáticas, porque los chicos son los primeros que copian los comportamientos de sus padres y cuando hay un comportamiento desadaptativo, cuando una persona actúa de manera impulsiva, de manera poco reflexiva, de manera poco seria, entonces estos comportamientos son copiados rápidamente por los hijos y por los adolescentes y después tienden a imitar. Bastante larga la conclusión, pero bastante expresiva también. Bueno, como hacemos siempre en el último bloque del programa, hacemos las preguntas para que la gente que nos escribe pueda tener respuestas a lo que nos
a lo que nos pregunta. Así que yo también les invito a escribirnos. Está nuestra página del Facebook, nuestro correo electrónico, donde pueden enviarnos sus comentarios, sus notas y sobre todo sus preguntas para los próximos programas. Bueno, con esto me quiero despedir. Les deseo como siempre una excelente semana y nos vemos nuevamente aquí el próximo programa de Padres al Día. La revista El Doctor en Casa presentó su programa Padres al Día, con el patrocinio de Farmatitu, tu farmacia. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. SPS, Medicina Prepaga de Cooperativistas, es un servicio de Comesipar Limitada. Paracetamol Matidol, contra el dolor y la fiebre. Apracur, té caliente, te calma. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Fue una realización de Alicante.